El dinero no rompe cadenas, solo las hace más elegantes. Desde fuera, el dinero parece libertad, más opciones, más comodidad, más margen de elección. Pero cuando observas cómo opera realmente el poder, aparece una verdad incómoda. El dinero no libera, clasifica. Y lo que puede ser clasificado, puede ser anticipado. El sistema no necesita controlar a quien no tiene nada. Ya está inmovilizado. El verdadero objetivo es quien tiene ingresos, gastos, compromisos. Quien necesita que el flujo continúe, porque la dependencia crea previsibilidad. Y la previsibilidad es control. Cuando tu vida depende de mantener cierto nivel de ingresos, tus decisiones dejan de ser libres. Se vuelven defensivas, calculadas, conservadoras. No eliges lo que es correcto, eliges lo que no pone en riesgo el flujo. Y en ese punto, el dinero deja de ser herramienta y se convierte en límite. Machiavello entendió que el poder no teme a los pobres, sino a los independientes. Alguien sin recursos es débil. Alguien con recursos dependientes es manejable. El verdadero problema para el sistema es quien puede perder dinero sin perder capacidad de acción. Ese individuo no reacciona como se espera. La mayoría confunde riqueza con autonomía. Cree que más dinero equivale a más libertad. Pero, en la práctica, cada nuevo nivel de ingresos suele venir acompañado de nuevas obligaciones estilo de vida, reputación, contratos, expectativas. El dinero sube, y con él sube el costo de desviarse. Ahí nace la trampa. Cuanto más tienes que proteger, más fácil es predecirte. Sabes que no harás, sabes que no arriesgarás, sabes hasta dónde llegarás. Y quien conoce esos límites no necesita amenazarte, solo necesita recordarte lo que puedes perder. Por eso el dinero es una herramienta de control tan eficaz, no porque compre lealtad directa, sino porque estructura el miedo a caer, a perder estatus, a romper el equilibrio financiero. Ese miedo afina la conducta mejor que cualquier orden explícita. Este video no trata de demonizar el dinero, trata de desactivar una ilusión peligrosa, creer que el dinero, por sí solo, te hace libre. En muchos casos, solo te hace más fácil de leer, más fácil de presionar, más fácil de encerrar dentro de tus propias cifras. La verdadera pregunta no es cuánto dinero tienes, es qué pasaría si mañana dejaras de necesitarlo. Ahí empieza la diferencia entre riqueza y libertad real. El rico resiente frente al poder real. El rico resiente cree que ha llegado. El poder real sabe que acaba de entrar en la zona más predecible. Nada delata más a una persona que su riqueza recién adquirida, la necesidad de protegerla, exhibirla y justificarla. Esa necesidad es una firma conductual. Y donde hay firma, hay control. El nuevo rico organiza su vida alrededor del dinero, cambia hábitos, círculos, lenguaje, ajusta decisiones para no poner en riesgo el flujo. Cada elección pasa por un filtro invisible. ¿Afecta mis ingresos? En ese momento, la riqueza deja de ser palanca y se convierte en eje. Y quien gira alrededor de un eje fijo puede ser anticipado. El poder real no funciona así. No se define por ingresos, sino por capacidad de perder sin colapsar. Quien tiene poder puede renunciar a un trato, romper un acuerdo, dejar dinero sobre la mesa sin alterar su posición estratégica. El rico resiente no. Para él, cada pérdida amenaza identidad y estatus. Esa fragilidad lo vuelve dócil. Machiavello habría observado que el dinero rápido produce ansiedad, no autonomía, produce apego. Y el apego es el terreno perfecto para la manipulación. No hace falta sobornar a quien ya se soborna solo con la promesa de estabilidad. Basta con sugerir riesgo para dirigir su conducta. Por eso el sistema celebra al nuevo rico. Lo invita, lo muestra, lo integra. No por respeto, sino por utilidad. El nuevo rico necesita pertenecer, necesita validación, necesita continuidad. Y esa necesidad lo vuelve cooperativo. El poder real, en cambio, incomoda porque no necesita ser incluido. Hay una diferencia clave entre riqueza y poder. La riqueza busca seguridad, el poder busca margen. La seguridad fija límites, el margen los desplaza. El rico reciente prioriza conservar,
El poderoso prioriza opcionalidad. Donde hay opcionalidad, hay imprevisibilidad. Y donde hay imprevisibilidad, el control falla. El nuevo rico suele confundir visibilidad con influencia. Cree que ser visto equivale a ser temido. Pero la visibilidad sin independencia es solo exposición. Y la exposición facilita el cálculo ajeno. El poder real opera mejor fuera del foco, donde las decisiones no están atadas a expectativas públicas. Esta es la razón por la que muchos ricos nunca se vuelven libres. Acumulan, pero no sueltan. Protegen, pero no maniobran. Tienen dinero, pero no espacio. Y sin espacio, no hay poder. El dinero reciente te da acceso. El poder real decide cuándo usarlo y cuándo no. El flujo de dinero es la cadena más eficaz. La cadena más fuerte no es la que aprieta, es la que no se siente. El flujo de dinero constante funciona exactamente así. No inmoviliza, orienta, no prohíbe, condiciona, te deja moverte, siempre que no te salgas del carril que lo mantiene. Un ingreso estable crea una ilusión de seguridad, y esa seguridad tiene un efecto inmediato. Reduce el rango de decisiones. Empiezas a pensar en términos de continuidad, no de ruptura, en proteger el flujo, no en cambiar el juego. Cada elección se evalúa por su impacto financiero, no por su impacto estratégico. Machiavello habría reconocido este mecanismo con claridad. El control más eficiente no necesita fuerza, necesita dependencia. Quien depende de un flujo regular se autocensura, evita riesgos, posterga conflictos, ajusta su discurso, no porque alguien lo obligue, sino porque el miedo a interrumpir la cadena actúa desde dentro. Por eso, el sistema prefiere cadenas suaves, sueldos altos, bonificaciones, comisiones, contratos renovables. Cada uno de estos elementos refuerza la previsibilidad. No necesitas amenazar a alguien que sabe exactamente cuánto pierde si se desvía. El castigo ya está incorporado en su cálculo mental. El error común es creer que diversificar ingresos rompe la cadena. No siempre. Si todas las fuentes dependen del mismo entorno, del mismo sistema o del mismo marco legal, la cadena solo se vuelve más larga, no más débil. Sigues atado al mantenimiento del flujo. El flujo de dinero también organiza el tiempo, marca horarios, prioridades, ritmos, decide cuándo puedes decir no y cuándo debes aceptar. Decide qué batallas evitas y cuáles toleras. A largo plazo, no solo controla tus acciones, sino tu identidad. Te conviertes en alguien que no puede permitirse ciertos movimientos. Machiavello entendió que quien controla recursos no controla a quien los recibe ocasionalmente, sino a quien los necesita de forma continua. La necesidad constante es obediencia diferida. No hace ruido, no protesta, simplemente ajusta. La verdadera libertad no aparece cuando el flujo es alto, sino cuando puede interrumpirse sin colapso, cuando puedes perder ingresos sin perder capacidad de acción, cuando el dinero deja de dictar tus decisiones críticas. Hasta entonces, el flujo no es libertad, es una cadena pulida, flexible, silenciosa, y por eso tan difícil de romper. Machiavello y los recursos, el valor real no es poseer, es disponer. Machiavello nunca trató los recursos como un trofeo. Los trató como margen de maniobra. Tener recursos no significa nada si no te permiten moverte cuando el contexto cambia. Y acumular sin capacidad de usar es solo otra forma de inmovilidad elegante. Para Machiavello, el problema no era la escasez, sino la dependencia. Un príncipe con muchos recursos pero atado a ellos es vulnerable. Un príncipe con menos recursos pero con libertad de acción es peligroso. La diferencia no está en la cantidad, sino en la relación que se tiene con ellos. El error moderno es confundir acumulación con poder. Se piensa que más dinero, más activos, más reservas equivalen automáticamente a mayor control. Pero Machiavello habría observado lo contrario: cuanto más necesitas proteger, menos puedes arriesgar. Y sin riesgo, no hay expansión real de poder. Los recursos, en la lógica machiavélica, cumplen una función precisa: crear espacio. Espacio para decidir sin urgencia, espacio para resistir presión, espacio para esperar mientras otros se precipitan.
El recurso útil no es el que se muestra, sino el que permite no reaccionar. Por eso, Maquiavelo desconfiaba de quienes dependían de recursos externos para sostener su posición: mercenarios, aliados comprados, flujos condicionados. Todo recurso que no controlas plenamente introduce incertidumbre. Y la incertidumbre, cuando afecta tu supervivencia, te vuelve manipulable. El poder real no se mide por cuánto puedes gastar, sino por cuánto puedes dejar de ganar sin perder capacidad de acción. Quien no puede soportar una pérdida no es libre, es rehén de su propia estructura, y esa estructura dicta su conducta mejor que cualquier amenaza externa. Maquiavelo entendió también que los recursos mal gestionados crean pánico. El miedo a perderlos distorsiona decisiones, empuja a concesiones innecesarias, hace que el gobernante actúe para conservar en lugar de actuar para posicionarse. En ese punto, el recurso deja de servir al poder y el poder empieza a servir al recurso. La enseñanza es incómoda pero clara: no todo lo que suma fortalece. Algunos recursos solo aumentan el costo de desviarse, solo elevan el precio de decir no, solo hacen más dolorosa la ruptura. Para Maquiavelo, el recurso valioso es el que amplía opciones, no el que las reduce, el que permite esperar, no el que obliga a actuar, el que crea silencio, no el que exige mantenimiento constante. Cuando los recursos te obligan a protegerlos a toda costa, ya no son una ventaja, son una carga. Y el poder nunca se construye cargando peso innecesario, porque quien tiene dinero es más fácil de comprar. La paradoja es simple: cuanto más tienes que perder, más fácil es dirigirte. El dinero no vuelve incorruptible, vuelve cauteloso, y la cautela excesiva es el terreno perfecto para la compra indirecta. No hace falta ofrecer sobornos explícitos, basta con insinuar riesgo. Maquiavelo habría entendido esto con claridad. El individuo con recursos significativos desarrolla apego, no solo al dinero, sino al estilo de vida, al estatus, a la imagen que ese dinero sostiene. Ese apego crea líneas rojas invisibles. Y donde hay líneas rojas, hay palancas. Comprar no siempre significa pagar. A veces significa garantizar continuidad, o evitar una pérdida, o prometer estabilidad. El que tiene dinero escucha con atención cualquier propuesta que asegure que todo siga igual. El que no depende de esa continuidad puede ignorarla sin costo emocional. Por eso los ricos recientes son objetivos fáciles, no porque sean ingenuos, sino porque aún están ajustándose a la posibilidad de perder. Cada amenaza, por mínima que sea, resuena amplificada. Cada cambio regulatorio, cada variación de mercado, cada rumor afecta su conducta. El miedo a retroceder los vuelve negociables. El sistema entiende esto mejor que nadie. No compra voluntades con billetes, las compra con condiciones: acceso preferente, exclusiones selectivas, estabilidad contractual. El mensaje no es haz esto y ganarás más, sino si no cooperas, puedes perder lo que ya tienes. Maquiavelo distinguía entre quien puede ser comprado y quien puede ser convencido. El primero actúa por miedo a perder, el segundo actúa por cálculo estratégico. El dinero crea más del primer tipo que del segundo, porque convierte cada decisión en una evaluación de riesgo personal. El verdadero problema no es la corrupción visible, es la autocensura. El rico que no se atreve a hablar, que evita confrontar, que elige silencio para no llamar la atención. Ese silencio ya es una transacción. No se firmó ningún acuerdo, pero el control está activo. La compra más eficaz es la que no se percibe como compra, es la que se presenta como sentido común, protección o responsabilidad. Y quien tiene mucho que proteger suele aceptar esas narrativas sin resistencia. Maquiavelo habría advertido que el dinero crea vulnerabilidades nuevas. No te compra porque seas débil, sino porque te has vuelto predecible, porque saben exactamente qué temes perder. La libertad no desaparece cuando te ofrecen dinero, desaparece cuando no puedes permitirte rechazarlo. Independencia no es riqueza, la riqueza es una cifra. La independencia es una condición, y confundirlas es uno de los errores más caros que se pueden cometer. Puedes ser rico y profundamente dependiente, puedes no ser rico y, aún así, conservar margen de acción. Maquiavelo habría elegido siempre lo segundo. La riqueza responde a acumulación.
La independencia responde a capacidad de decisión sin coerción. Cuando cada una de tus decisiones importantes debe pasar por el filtro del dinero, ingresos, contratos, reputación financiera, ya no decides libremente. Decides dentro de un perímetro invisible. Maquiavelo entendía que la verdadera amenaza no es la pobreza, sino la necesidad. El que necesita mantener su riqueza se vuelve cautivo de ella. Ajusta su conducta. Evita fricciones. Calla cuando debería hablar. Retrocede cuando debería avanzar. Todo para no romper el equilibrio que sostiene sus números. El independiente no es quien tiene más, sino quien puede perder sin quedar inmóvil. Puede abandonar una fuente de ingresos. Puede rechazar un acuerdo. Puede soportar un periodo de vacío sin pánico. Esa capacidad introduce una variable que el sistema no controla fácilmente: la imprevisibilidad. La mayoría persigue riqueza creyendo que al final llegará la libertad, pero el camino suele producir lo contrario. Cada nuevo nivel de riqueza trae nuevas ataduras, compromisos legales, expectativas sociales, dependencias operativas. La estructura se vuelve más rígida justo cuando se esperaba más margen. Maquiavelo habría observado que la independencia es silenciosa, no se exhibe, no necesita validación, no busca estabilidad emocional en cifras. Se manifiesta en la calma con la que alguien toma decisiones impopulares sin explicar demasiado, en la facilidad para decir no sin justificar. Ser rico invita a proteger, ser independiente permite mover. El sistema tolera a los ricos porque son gestionables, premia su previsibilidad. En cambio, desconfía del independiente, incluso cuando tiene menos recursos, porque no responde a incentivos simples, porque no se comporta como se espera. La independencia no se compra acumulando, se construye reduciendo dependencia, menos necesidades rígidas, menos compromisos que no puedes romper, menos miedo a la interrupción. Cada reducción amplía tu espacio de acción. Maquiavelo no habría aconsejado huir del dinero, sino no arrodillarse ante él, usarlo cuando conviene, soltarlo cuando estorba, entender que la libertad real no aparece cuando tienes más que perder, sino cuando perder deja de paralizarte. La pregunta correcta no es cuánto tienes, es cuánto control tiene eso que tienes sobre ti. Cuando el dinero empieza a tomar decisiones por ti, el momento más peligroso no es cuando ganas mucho dinero, es cuando empiezas a preguntarle al dinero qué debes hacer. Al principio, el dinero parece servirte, facilita opciones, reduce fricción, compra tiempo, pero poco a poco, sin anuncio, cambia de función, de herramienta pasa a criterio. Ya no preguntas qué decisión es correcta, sino cuál es financieramente segura. Y en ese instante, el control ha cambiado de manos. Maquiavelo habría identificado este punto como una pérdida de soberanía. El gobernante que decide en función del tesoro deja de gobernar, administra su miedo. Cada acción se evalúa por su impacto económico inmediato. Cada silencio se justifica por estabilidad. Cada concesión se racionaliza como prudencia. Cuando el dinero controla decisiones, aparecen patrones claros. Evitas conflictos que podrían afectar ingresos. Aceptas condiciones que no respetas. Postergas movimientos necesarios porque no es el momento. El dinero no te obliga explícitamente, te condiciona desde dentro. Este control es más eficaz que cualquier amenaza externa. Nadie tiene que decirte qué hacer. Tú mismo filtras posibilidades, te autocorriges, te vuelves conservador justo cuando el contexto exige audacia. Y como el dinero parece un argumento racional, el sometimiento pasa desapercibido. Maquiavelo sabía que el poder real exige decisiones que a veces cuestan recursos, romper alianzas, perder ingresos temporales, soportar presión económica. Quien no puede tolerar esas pérdidas no controla su destino, lo gestiona dentro de un margen impuesto. El dinero como decisor también redefine valores. Lo correcto se convierte en lo rentable, lo arriesgado en lo que amenaza el flujo. Con el tiempo, la brújula moral y estratégica se alinea con la contabilidad, no por corrupción abierta, sino por hábito. El sistema favorece este estado, premia a quienes dejan que el dinero decida por ellos, porque son estables, previsibles, gobernables. No rompen el marco, no introducen variables incómodas, funcionan dentro del modelo, sin cuestionarlo.
La señal de alerta es clara cuando una decisión importante se descarta automáticamente porque no te conviene económicamente. Incluso antes de evaluarla estratégicamente, ya no decides tú. Decide la estructura que sostiene tus ingresos. Maquiavelo no habría despreciado el cálculo, habría despreciado la sumisión al cálculo, porque el cálculo sin margen no es inteligencia, es obediencia sofisticada. El dinero debe servir a la decisión, nunca reemplazarla. Cuando lo hace, ya no eres libre, eres eficiente, dentro de una jaula invisible. ¿Cómo el sistema usa el dinero para dirigir conductas? El dinero no es solo un medio de intercambio, es un lenguaje de control. El sistema no necesita vigilar cada acción, solo necesita estructurar incentivos. Cuando los incentivos están bien diseñados, la gente se mueve sola en la dirección deseada. Maquiavelo habría reconocido este mecanismo de inmediato. El control más eficaz no se impone, se internaliza. El sistema no te dice qué pensar, te dice qué se recompensa y qué se castiga económicamente. El resto lo haces tú. Bonificaciones, ascensos, estabilidad, acceso, todo está ligado al comportamiento. No hace falta prohibir la disidencia si ésta sale cara. No hace falta silenciar voces, si hablar implica perder oportunidades. El dinero convierte la obediencia en una decisión racional. El sistema utiliza el dinero para homogeneizar conductas. Quien se ajusta prospera, quien se desvía se vuelve frágil. No siempre es expulsado, a veces simplemente es dejado atrás. La exclusión económica no necesita violencia. Basta con cortar flujos. Maquiavelo sabía que las masas no se gobiernan con fuerza constante, sino con expectativa. La expectativa de ganar más, de no perder lo ganado, de mantenerse dentro del juego. Esa expectativa mantiene a la mayoría dentro de límites aceptables sin necesidad de órdenes explícitas. El dinero también organiza jerarquías invisibles. Decide quién puede esperar y quién debe aceptar, quién puede decir no y quién debe negociar. Quien controla los recursos controla el ritmo, y el ritmo determina quién reacciona y quién actúa. El sistema premia la previsibilidad porque es eficiente. Una persona predecible no cuestiona el marco, optimiza dentro de él, produce, consume, repite. El dinero fluye mientras el comportamiento se mantiene alineado. Cuando alguien deja de alinearse, el flujo se vuelve incierto. Aquí aparece la ilusión peligrosa creer que mientras no te prohíban nada, eres libre. Pero la libertad no desaparece cuando te impiden actuar. Desaparece cuando actuar tiene un costo que no puedes asumir. Y ese costo suele ser financiero. Maquiavelo habría advertido que el dinero no es neutral. Es un instrumento político. Define quién puede permitirse la ruptura y quién no. Quien no puede pagar el precio de desviarse no elige, se adapta. El sistema no necesita cadenas visibles. Le basta con incentivos bien colocados. Y mientras confundas recompensa con libertad, seguirás moviéndote exactamente donde esperan que te muevas. ¿Quiénes son realmente libres? La verdadera libertad no es visible. No se exhibe en estilos de vida ni en cifras bancarias. Se manifiesta en algo mucho más discreto, la capacidad de actuar sin que el dinero determine el límite final de la decisión. El individuo realmente libre no es el que gana más, sino el que no necesita optimizar cada movimiento para sobrevivir. Puede aceptar pérdidas sin entrar en pánico. Puede romper acuerdos sin miedo a quedar fuera. Puede atravesar periodos de vacío sin apresurarse a venderse. Esa calma es una anomalía en un sistema basado en urgencia. Maquiavelo habría identificado a estas personas como peligrosas, no porque busquen confrontación, sino porque no responden a incentivos simples. El dinero no los acelera ni los detiene con facilidad. No se alinean automáticamente cuando cambia la recompensa. Necesitan algo más que cifras para ser dirigidos. La mayoría no alcanza esta libertad porque confunde independencia con comodidad. Busca estabilidad antes que margen. Prefiere ingresos constantes a capacidad de ruptura. Pero la estabilidad fija trayectorias, el margen las rompe. Y romper trayectorias es lo que permite reconfigurar poder. El verdaderamente libre no rechaza el dinero. Rechaza la dependencia. Reduce gastos rígidos. Evita compromisos irreversibles. Mantiene opciones abiertas incluso a costa de eficiencia inmediata.
Sabe que la eficiencia máxima suele venir acompañada de rigidez máxima. Estas personas suelen parecer extrañas. No maximizan. No persiguen cada oportunidad. No reaccionan con ansiedad ante pérdidas menores. Por eso el sistema tiene dificultades para clasificarlas. Y lo que no se puede clasificar, no se puede controlar del todo. Maquiavelo entendía que la libertad real no es popular porque exige renuncia. Renuncia a reconocimiento, a crecimiento rápido, a seguridad aparente. Exige tolerar incertidumbre sin buscar refugio inmediato en el dinero. Pocos soportan ese vacío. La verdadera libertad también implica soledad estratégica. No todos entienden por qué alguien rechaza una oferta obvia. ¿Por qué no asegura ingresos cuando puede? ¿Por qué deja dinero sobre la mesa? Pero esa incomprensión es parte del blindaje. Reduce interferencias. Quien es realmente libre no necesita demostrarlo. No lo anuncia. No lo monetiza como identidad. Simplemente actúa cuando otros dudan y espera cuando otros corren. Esa asimetría temporal es una forma silenciosa de poder. La libertad real no te hace rico de inmediato. Te hace difícil de dirigir. Y en un sistema construido sobre previsibilidad económica, eso es lo más cercano a la independencia absoluta. El dinero clasifica. La independencia desordena. El dinero no es el enemigo del poder. La dependencia sí. El dinero ordena, clasifica, encaja a las personas dentro de estructuras previsibles, asigna comportamientos, delimita riesgos aceptables, define hasta dónde se puede llegar. Por eso, el sistema lo ama porque convierte la complejidad humana en patrones manejables. Maquiavelo habría dicho que el dinero es útil mientras no decide por ti. En el momento en que condiciona tus silencios, tus alianzas y tus renuncias, deja de ser recurso y se convierte en norma. Ya no lo usas. Te usa. Y lo hace sin violencia, sin amenazas, sin órdenes explícitas. La independencia, en cambio, introduce desorden, rompe expectativas, vuelve inestables los cálculos ajenos. Quien es independiente no responde como se espera. Puede decir no cuando todos dicen sí. Puede esperar cuando otros corren. Puede perder dinero sin perder dirección. Ese comportamiento no encaja bien en ningún modelo. Por eso la independencia es rara. No porque sea imposible, sino porque es incómoda. Exige soltar seguridades, tolerar vacío, aceptar periodos de invisibilidad. Exige renunciar a la validación que el dinero ofrece a cambio de obediencia silenciosa. Pocos están dispuestos a pagar ese precio. El error más común es creer que acumulando suficiente dinero llegará la libertad. En realidad, lo que suele llegar es una jaula más grande, mejor decorada y más costosa de abandonar. Cuanto más tienes que proteger, menos te mueves. Cuanto más pierdes al desviarte, más recto caminas. Maquiavelo no habría condenado la riqueza. Habría advertido contra confundirla con soberanía. La soberanía empieza cuando puedes actuar incluso contra tus intereses financieros inmediatos sin quedar paralizado. Cuando el dinero deja de ser el argumento final, el cierre es simple y no busca consolar. Si el dinero determina tus decisiones clave, eres predecible. Si puedes perderlo sin perder tu capacidad de acción, eres peligroso. El sistema necesita a los predecibles, tolera a los ricos, pero nunca está cómodo con los independientes. Porque el dinero ordena y la independencia desordena todo el tablero